Al comparar este indicador versus la experiencia internacional, lo que es claro es que Colombia, que está aquí en morado, tiene un uso notoriamente inferior a distintos países en el mundo. Si bien aquí tenemos estadísticas de Estados Unidos, de Europa, Israel, por ejemplo, entre otros, claramente está el caso de Chile, donde casi dobla la tasa de uso en relación a la nuestra. Este es el mapa que representa el uso en Colombia de los servicios de TAC. Si no hubiese ningún tipo de variación geográfica, lo que esperaríamos ver sería un mapa del mismo color. En realidad, lo que tú observas aquí son distintos mapas que van desde el uso de 0 a 14 por 14.1 por cada 1000 afiliados hasta zonas que llegan a por encima de los 56. Se destaca claramente lo que sucede en San Andrés y Meta, donde tenemos unos usos más altos, igual que Bogotá. Pero por otro lado tenemos algunos departamentos con un uso muy bajo, como Bichada, Vaupés, Guainía y Chocó. Claramente uno comienza a tener una relación de estos departamentos con difíciles condiciones socioeconómicas, suelen tener menores usos de estos servicios y comienza uno a pensar que la inequidad de la cual hablaba el señor ministro probablemente se evidencie también en el uso de los servicios. Siguiente. Aquí hemos decidido entonces mirar ya no solo el uso total de TAC, sino lo vamos a hacer por la región del cuerpo sobre el cual se hicieron. En la medida en que tengamos mayores variaciones, entonces vamos a ver zonas más concentradas y largas, mayores variaciones. ¿Dónde se presentan el mayor volumen de exámenes de TAC? En la zona de la cabeza, después abdomen y después tórax. ¿Dónde se presentan las mayores variaciones geográficas? En otros, columnas y extremidades. Sigamos. ¿Qué podemos decir? Normalmente los usos como la aplicación en la zona del cráneo y la cabeza suele ser mucho más, hay más acorde, los médicos están más de acuerdo en el uso que en otras zonas como en extremidades. Luego ahí tenemos una razón posible de esa variación y es que hay más desorientación en relación a cómo usar esta tecnología. Vemos por ejemplo lo que sucede en cabeza, donde los departamentos que más usos tienen son Meta, Caquetá y Quindío. Vale la pena resaltar que los que más tenían usos generales era San Andrés, Meta, y vemos cómo emergen en esta zona otros usos diferentes. Este es el procedimiento sobre el cual, o la zona donde hay mayor claridad de dónde debería utilizarse. Abdomen y pelvis, aquí vuelve a emerger entonces dos zonas de mayor uso, claramente Meta y San Andrés, y vemos un grupo de departamentos en los cuales su uso es más pequeño. Vuelve a salir el caso de Chocó, Bichada, Vaupés, Guainía, etcétera, los departamentos de menor uso. En tórax, entonces, los mayores usos los vamos a encontrar en Bogotá, Meta, entra Huila y Caquetá. En TAC columna, aquí es donde comenzamos a ver mayores lugares de dispersión. Vemos claramente algunas zonas que comienzan a emerger con diferencias más fuertes en su uso, como Arauca, aparece San Andrés, aparece de nuevo Meta con unos usos un poco más altos, Cundinamarca no está tan alto, Bogotá aparece también como una zona de uso medio, en realidad está por debajo del promedio nacional, y ve otros departamentos donde el uso es un poco más alto. Entonces, vemos como, curiosamente, departamentos como Putumayo tienen un mayor uso que el caso de Bogotá, por ejemplo. Sigamos. En extremidades pasa un comportamiento también muy disperso, con zonas de alto uso, claramente San Andrés, Amazonas, por ejemplo, Caldas y Bogotá, y otras zonas de muy bajo uso como Bichada, como Chocó, Vaupés, la Guajira. Entonces,
cada vez que hablamos vemos que existen unas dispersiones interesantes que reflejan que no existe igualdad en el país en relación con el uso de la tecnología. En la zona del cuello vuelve a emerger fuertemente el Meta. Bogotá entra como una zona también de amplio uso. Boyacá, que no le hemos mencionado, aparece como una zona importante. Risaralda, y por debajo ya se encuentran todas las que están por debajo del promedio nacional y siguen manejándose como zonas bajas: el Chocó, Bichada, Vaupés, Guainía. ¿Sí? Entonces, lo primer mensaje es, como ustedes vieron, existen variaciones geográficas. Y esas variaciones geográficas son diferentes dependiendo de la zona donde se esté realizando, la zona del cuerpo al cual se hace el examen. Esto habla claramente que no hay una claridad sobre dónde aplicarse. Si uno estuviese pensando que hubiese un problema de oferta, pues todos estarían igualitos. ¿Sí? Todos estarían igualitos con el mismo problema, pero no es así. Dependiendo de la zona, va a haber una mayor o menor uso. Entonces se sospecha que no existe claridad suficiente sobre dónde es que debe realizarse ese tipo de exámenes. Este es el modelo de evaluación sobre el cual se hizo, es un modelo Poisson. Entonces se han introducido una serie de variables tratando de determinar cuáles son los determinantes de la variación geográfica. Se aplicaron estas variables, una combinación del sexo y el grupo etario, una asociación en relación con el tamaño de cada grupo, las sedes por cada 100.000 habitantes, y aquí yo me voy a, 100.000 afiliados, perdón, aquí yo me voy a detener en una parte importante. Desafortunadamente no tenemos un registro claro de cuántos tomógrafos hay en el país. Sin embargo, este ejercicio lo que hizo fue buscar a través de los usos y de los prestadores cuántos podrían ser la oferta. Así que tenemos una suerte de aproximación a cómo está la oferta en el país. Y claramente el resultado en este caso refleja que no hay una explicación. Hablamos de una serie de variables asociadas con las características del mercado, la participación de los afiliados de la EPS en el total del departamento, qué tanto de la oferta podemos considerarla pública, el régimen de afiliación, porcentaje de atenciones hechas en el mismo municipio de residencia, porcentaje de afiliados para las EPS en el departamento, digamos qué tan importante es el departamento para la EPS, y los precios relativos del servicio. Fíjense. Resumiendo algunas de las características, lo que ustedes ven en su lado izquierdo es nuestra aproximación de las sedes que ofrecen el servicio ETAC, y al lado derecho la variación geográfica. Claramente no hay una relación que uno pueda decir, oiga, yo creo que sí hay una relación, un problema oferta generando esto, porque los departamentos donde mayor uso teníamos no son exactamente los departamentos donde mayor oferta hay. Por ejemplo, el caso del Meta, un departamento el cual no lo ves caracterizado por tener una alta oferta, y lo contrario sucede con aquellos que tienen baja. Siguiente. Sin embargo, sí encontramos una relación entre el régimen de afiliación. Podemos decir que el uso en el régimen contributivo es 28% más alto que en el régimen subsidiado. En principio, no hay razón para uno decir, controlado por todas las variables, que exista una razón para que el régimen subsidiado tenga un menor uso que el régimen contributivo. Entonces, claramente aquí se evidencia una inequidad en la prestación de este servicio. Una parte importante es que cerca del 87% de las atenciones se realizan en el mismo municipio. Así que el 13% de los pacientes tuvieron que salir del municipio para recibir ese tipo de atenciones. ¿Qué sí encontramos como un fenómeno interesante? Y es la prevalencia de prestadores privados. Conforme haya una mayor participación de los prestadores privados en zonas como San Andrés, Bogotá, Meta, Amazonas, Arauca y Casanare, se observan entonces unos mayores usos. Entonces, la presencia de IPS privadas suele determinar mayores usos. Pueden haber una cantidad de razones para pensar que eso es así. Uno podría llegar a pensar que el interés privado es el uso y la maximización de la utilidad. Para estas tecnologías que son costosas, el mayor uso puede incentivar de alguna manera el mayor uso de estos servicios. ¿Sí?
A mayor participación de la EPS en el total de afiliados de departamento, mayor es el uso de los servicios. Esta es una medida de qué tan relevante es en el departamento el prestador de salud, la EPS. Esto hace que facilite la constitución de redes de servicio. Y ante mejores redes es más fácil garantizar a los pacientes el uso. No necesariamente tener más uso es algo malo. Y tampoco tener menos es malo. Pero en este caso lo que estamos diciendo es que si la EPS es más relevante en el departamento, es más fácil para ellos establecer una red de servicio que garantice el uso. Algunas recomendaciones, sin duda alguna, lo primero es que hay una variación geográfica y en consecuencia vale la pena revisar lo que sucede en departamentos como el Meta, como Caquetá, como San Andrés, Boyacá, Huila y Risaralda. Recordemos que tenemos un bajo nivel de uso versus las comparaciones internacionales de esta tecnología, pero aquí vale la pena tratar de entender cuáles son las razones por las cuales tenemos esos usos. Se sugiere la implementación de guías y protocolos de atención para el uso de TAC y tecnologías diagnósticas en los procedimientos en donde la variación geográfica es más alta, con el fin de hacer más evidente para el profesional médico las circunstancias y casos en donde estos procedimientos generan los mayores beneficios. Vimos cómo, dependiendo de la zona donde se esté tomando, de la zona del cuerpo donde se toma el examen, así serán los resultados. Habrán unos con mayor o menor dispersión. El dotar a los profesionales con guías médicas debería generar una mayor homogeneidad en estos resultados. No se cuenta con un registro detallado de imágenes diagnósticas, lo que no permite monitorear el desarrollo de la oferta de servicios. Vimos que no teníamos un indicador de cuántos tomógrafos hay en el país, así que pues, en la medida en que podamos tener mejores indicadores de oferta, podemos en consecuencia tomar o atribuir de una manera más cierta los resultados a lo que estamos viendo. Vamos con unidades de cuidados intensivos, intermedios y quemados. Entonces aquí están no solo las unidades de cuidados intensivos, sino también intermedios y quemados, donde claramente los mayores usos se presentan en Bogotá, Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Cesar, Cundinamarca y Cauca. Lo segundo que ustedes deben con mucha claridad es que el mapa tiene toda la serie de colores, donde el uso del más bajo en relación con el más alto llega a ser 4 veces. Entonces tenemos unas diferencias sustanciales en los distintos departamentos. Con las más bajas tasas, de nuevo, en las zonas con más difícil acceso y con condiciones sociogeográficas mucho más complejas, como Vichada, Guainía, Vaupés, el Chocó. ¿Y dónde se presenta la mayor variación geográfica? En UCIs de quemados, pediátricas y neonatos. Entonces, ahí es donde mayor dispersión se observa. Sin embargo, podemos decir que en todas existe una variación de una magnitud similar. Este mapa se parece mucho al total porque la gran mayoría de los usos van a estar en la UCI de adultos, donde se presentan usos altos en Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Cesar, Cauca, Bogotá, Bolívar. Y si ustedes ven, esta es una comparación directa entre el uso del más alto y el más fuerte y el que menos uso tiene, su magnitud es casi que 10 veces. Entonces es una magnitud muy fuerte en estos resultados. ¿Sí? En cuanto a las UCI neonatales, los mayores usos están en Bogotá, San Andrés y Cundinamarca. Volvemos a ver un mapa que no tiene homogeneidad en el color y que refleja claramente unas diferencias en las variaciones geográficas, donde estas 3 zonas emergen con un alto nivel de uso y donde básicamente en Vichada es nulo el servicio, así que la razón entre el mínimo y el máximo es demasiado fuerte y claramente verifica una variación geográfica. Sigamos. UCI pediátricas, entonces tenemos claramente el departamento de Córdoba. En Córdoba y en la costa norte podemos ver que también existe una presencia de más usos para las UCIs pediátricas. Esto puede tener también una asociación, por ejemplo, con lo que sucede con cesáreas en estas zonas del país. No necesariamente lo hemos demostrado, no se ha evidenciado, pero sí puede ser un resultado. Claramente en Córdoba
pues no tenemos en principio una explicación que nos permita indicar qué es lo que puede estar sucediendo en esta zona con los mayores usos de buses pediátricas. Siguiente. El modelo de evaluación jerárquico es el que, similar al que vimos anteriormente, y encontramos, en este modelo utilizamos variables similares a las que vimos en el ejercicio anterior, utilizamos adicional como variable diferencial índices de concentraciones en el mercado de la EPS y de las IPS para ver la posición tanto de las EPS como de la IPS en el uso de estos servicios. Entonces, hay una relación positiva entre las tasas de internación y las camas por 100.000 habitantes. Entonces, lo que estamos hablando es de la oferta de camas en el país. Entonces, al lado derecho de ustedes van a encontrar el nivel de oferta y al lado izquierdo en ese mapa van a encontrar las tasas estandarizadas por uso de este servicio. Si ustedes ven, son mapas parecidos. Entonces, claramente hay una relación que explica, estos usos se explican en parte por la situación de la oferta. De nuevo, vuelve un factor que nos habla en relación de la oferta y es, en la medida en que tengamos mayor porcentaje de atenciones hechas en el mismo municipio, mayores serán las tasas. Entonces, si hay mayor acceso a los servicios, mayor es el uso. E igual ustedes ven que tienen cierta similitud entre un indicador y el otro, que básicamente refleja claramente que hay algo que está relacionado mucho con la oferta en esta variación. Por otra parte, miramos la participación de las EPS en el total de afiliados y vemos que conforme tengamos EPS en donde tengan mayor relevancia para el departamento, sus usos son inferiores, lo cual puede reflejar distintas características. Uno, tiene la mayor capacidad de prestar servicios de atenciones previos que eviten el llevar a UCI, por ejemplo, como también puede garantizar adecuadamente programas de promoción y prevención para evitar que los pacientes se nos vayan complicando y que terminen en la UCI. ¿Sí? Las recomendaciones, sin duda alguna, hay que profundizar en estudios de casos de Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Bolívar, Cesar y Cundinamarca en el servicio de UCIs. Se evidencia claramente que la variación geográfica y la inequidad está asociada con el nivel de la oferta. Aquí una claridad, la información que tenemos de oferta es una foto en el tiempo, entonces no tenemos un rastreo que nos permita ir mirando cómo va funcionando en el tiempo, entonces tenemos que construir eso como una recomendación y vale la pena introducir nuevos criterios de revisión editorial de información para mejorar información como diagnósticos. Esto encontramos, por ejemplo, algunos diagnósticos que no estaban relacionados con la edad de los pacientes y tampoco con la condición de UCI.